Saludos para todos. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera. Le damos la bienvenida una vez más a este curso de educación cristiana. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda clase que lleva como título El perfil del educador cristiano. Comenzamos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la definición de lo que es la enseñanza, lo que es la educación cristiana. Y lo definimos con una definición del autor Echampi. Pero esta semana quiero hacer un poquito de énfasis en la definición del doctor Pablo Jiménez, cuyo libro estamos utilizando como base para este curso. Y Pablo Jiménez define la educación cristiana como el proceso mediante el cual la iglesia busca que su feligresía adquiera y desarrolle conocimientos, actitudes, valores, conductas, creencias y prácticas que reflejen su fe en Jesucristo. Además, también la semana pasada indicamos que el propósito de la educación cristiana es modelar y formar el carácter del creyente a la imagen de Cristo. Y lo primero que vamos a mencionar hoy es que la enseñanza es un ministerio. La enseñanza es un ministerio. Cuando estudiamos la palabra ministerio, vamos a ver que se deriva de la palabra diaconía en griego, que quiere decir servicio, contribución y asistencia. Pero también se utiliza la palabra diáconos, que significa servidor o ayudante. Y si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que en el Nuevo Testamento estas palabras diaconía y diáconos adquieren un significado teológico. Y los evangelios nos presentan a Jesús como el enviado de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 45. Si seguimos estudiando el Nuevo Testamento y nos ubicamos en el libro de los Hechos, vamos a ver que la palabra ministerio o diaconía se utiliza para tareas de proclamación, para liderazgo, para enseñanza y para servicio y supervisión. Y si entonces estudiamos Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a ver que el apóstol Pablo afirma allí que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 7, vamos a ver que dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. De manera que después de haber estudiado todos estos versos, nos vamos a dar cuenta que la enseñanza es un don que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. El Espíritu Santo ha dado a la iglesia innumerables dones y uno de ellos es la enseñanza. Así que el que enseña o el que acepta participar en el ministerio educativo de la iglesia debe sentirse llamado por Dios a ejercer dicho ministerio. Debemos de tener claro que es uno de los dones del Espíritu y que hay un llamado por Dios a ejercer dicho ministerio. Continuamos y lo próximo que vamos a ver son las características del educador cristiano. Características o cualidades que el educador cristiano debe de tener. De la misma manera que los diferentes dones ministeriales conllevan un sinnúmero de características,
o cualidades, así también el educador cristiano debe de tener ciertas cualidades para ejercer el ministerio de la enseñanza. Lo primero que debe de hacer el educador cristiano es establecer relaciones positivas con sus estudiantes. Y lo primero que vamos a ver aquí bajo este renglón es que el maestro, el educador, debe de llamar a cada uno de sus estudiantes por su nombre. Y este es el primer paso para poder establecer una buena relación con sus estudiantes. Además, esto va a demostrar que el maestro o la maestra está interesado personalmente en cada estudiante y que va a comunicar la idea de cada persona en el grupo, dándole importancia para quien conduce la clase. En otras palabras, yo como maestro, cuando conduzco una clase, si menciono a cada uno de mis estudiantes por nombres, pues entonces le voy a indicar a ellos que yo como conductor de la clase me importa esa persona a la cual yo estoy llamando por su nombre. Si usted no sabe el nombre de la persona, puede hacer que cada vez que la persona va a contestar una pregunta o va a pedir que se aclare una duda, pues que mencione su nombre. Así pues usted se irá memorizando los nombres de cada uno de sus estudiantes. El segundo paso que se debe tomar para establecer relaciones positivas con los estudiantes es mantener una actitud de apertura hacia los sentimientos y comentarios de los demás. Es decir, la persona que conduce la clase debe estar dispuesta a aceptar las ideas y las expresiones de sus estudiantes. Usted como maestro no puede tener una actitud autoritaria o intolerante porque van a impedir que haya una buena comunicación entre el maestro y el estudiante. Y una de las claves para poder tener un aprendizaje maestro-estudiante, estudiante-maestro, es que haya una buena comunicación. Por esta razón, es importante que la persona que dirige la clase mantenga buena comunicación con sus estudiantes. Y esto se puede lograr hablando con los estudiantes dentro y fuera del salón, llamando por teléfono, visitando las personas que no vienen por un largo tiempo, y así de esta manera vamos a ir fomentando la buena comunicación. Otra de las maneras en que podemos establecer una buena comunicación es compartir experiencias fuera del salón de clase. Por ejemplo, visitas que hagamos a diferentes personas que no están asistiendo al templo con regularidad. Proyectos comunitarios como ayuda a los deambulantes, como repartición de alimentos, retiros donde oremos los unos por los otros. De manera que si hacemos todas estas cosas, vamos a mantener una actitud de apertura hacia los sentimientos y los comentarios de los demás. Lo próximo que nosotros como maestros, la próxima cualidad que debemos tener es fomentar la participación y la interacción de los estudiantes. Trate de relacionar el tema con las experiencias de sus estudiantes. Cada uno de nosotros va a mostrar interés sobre lo que nos preocupa. Si nosotros como maestros relacionamos el tema de la clase con las experiencias de los estudiantes y lo que están atravesando en ese momento específico, pues entonces cada uno de ellos va a participar más en la clase, va a haber una mayor interacción y por lo tanto va a haber un mayor aprendizaje, porque mientras más el estudiante habla y mientras más el estudiante participa, mayor aprendizaje habrá en la clase. Por ejemplo, una de las maneras de poder relacionar el tema con las experiencias de sus estudiantes es la siguiente. Tomemos como ejemplo el nacimiento de Jesús. Si nosotros estamos dando esta clase para adultos, podemos relacionar la historia bíblica con la experiencia de tener un hijo. Así los adultos, que en su mayoría probablemente tienen hijos,
van a poder relacionar esta lección con su propia experiencia. Otro ejemplo más es, si esta misma clase la estamos dando a jóvenes, podemos entonces relacionar la experiencia de María como una jovencita que no tenía más de 13 años cuando quedó embarazada, con la mente y con la vida de muchos de los jóvenes, porque ellos se pueden identificar en cuanto a la edad que tenía María al quedar embarazada. ¿Qué más podemos hacer para fomentar la participación y la interacción de los estudiantes? Invite a sus estudiantes a formular y compartir sus propias preguntas o dudas. Sus propias preguntas o dudas. Usted debe de invitar a los estudiantes para que aquellos pasajes bíblicos que son difíciles de entender, ellos puedan sentirse cómodos y puedan sentirse abiertos a formular sus propias preguntas o sus propias dudas. Debe darle oportunidad a la apertura de la clase. Ciertamente, muchos maestros no les gusta que el estudiante pregunte, pero si el estudiante no pregunta y aclara sus dudas, no podrá crecer en el conocimiento y no podrá modificar su conducta y madurar en su fe, que es lo que perseguimos como maestro. Tercero, exhorte al grupo a cooperar, a compartir y a trabajar en equipo. Una manera de fomentar la cooperación es que con anticipación planifiquemos algunas actividades que el grupo pueda llevar a cabo en conjunto, que trabaje en equipo. Una de las experiencias que tuve mientras enseñaba una clase de jóvenes es que puse a los estudiantes a estudiar la lección en grupo, y al estudiar en grupo, cada uno de ellos aprendió a trabajar en equipo. Luego de eso, del estudio de esta lección, pues uno de ellos informaba al frente los hallazgos de su grupo, de manera que esto les enseñó no solamente a trabajar en equipo, sino que les enseñó que el cuerpo de Jesucristo como iglesia es uno y que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo. Continuamos. Lo próximo que vamos a ver es que como maestros debemos de tener la cualidad de ofrecer instrucciones claras, concisas y precisas. Claras, breves y precisas. Cuando damos instrucciones, deben de ser de esta manera para que el estudiante aprenda. Número 1, enumere los pasos necesarios para completar la actividad. Si usted tiene una actividad donde va a haber un estudio de caso, por ejemplo, tal vez va a estudiar el milagro del cojo de la fuente de Bethesda, pues usted debe enumerar cada uno de los pasos que va a llevar a cabo el estudiante cuando está estudiando este pasaje. Y así el estudiante tendrá una instrucción clara de qué es lo que se pretende con este ejercicio. Número 2, ofrezca instrucciones claras para llevar a cabo cada paso de la actividad. No solamente los enumere, sino que sean claros. Y cuando está explicando cada uno de los pasos, pues debe dar también oportunidad para que el estudiante le pregunte si las instrucciones han quedado claras. Porque si no queda clara la instrucción, entonces el estudiante no podrá llevar a cabo una actividad de provecho y que lo edifique y que lo ayude a implementar esa actividad en su vida, o más bien la enseñanza que estamos impartiendo a través de esa actividad. Tercero, si los estudiantes no están familiarizados con la actividad, provea suficiente tiempo para que puedan experimentar y practicar lo que se requiere para realizarla. Debemos de, cuando hacemos la planificación de la clase, debemos de planificarla de tal modo
que tomemos en consideración el tiempo que tenemos. Si usted tiene 1 hora para una clase, usted debe separar suficiente tiempo para una actividad, para que ellos puedan responder y puedan llevar a cabo esa actividad con suficiente tiempo. Por ejemplo, usted tal vez está estudiando el primer viaje misionero de Pablo y usted le va a presentar un mapa donde los estudiantes, usted le va a pedir que enumere los lugares donde Pablo visitó, los lugares donde él hizo huella o puso pie para estudiar ese viaje misionero, y que a la misma vez enumere los eventos más importantes que Pablo tuvo en su primer viaje, pues entonces debe de darle como mínimo 10 a 15 minutos, tal vez 20 minutos, para que el estudiante tenga suficiente tiempo y pueda entonces aprovechar esta actividad y aprender, ya que el estudiante va a recordar el 80% de lo que hace. ¿Qué más debemos de tener en consideración cuando hablamos de las cualidades de un educador cristiano? Debe de fomentar la creatividad. Sea creativo. El maestro fomenta la expresión del grupo cuando las actividades que planifica busca solucionar problemas. Debemos de evitar las preguntas que llevan contestaciones sí o no. Cuando planificamos la actividad, si buscamos solucionar problemas presentados en la clase, entonces esto va a fomentar que el grupo se exprese, porque va a traer las soluciones del problema que se está presentando. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser más influyentes en la sociedad con el Evangelio de Jesucristo? Usted presenta ese problema al principio de la clase y al final de la clase lo que se persigue es que se conteste esa premisa, que se conteste esa pregunta, que se solucione ese problema. Y si usted hace eso, yo le aseguro que la clase no solamente va a ser más interesante, sino que va a tener más efecto en el estudiante, porque es algo creativo, es algo diferente, es algo donde el estudiante participa. ¿Qué más podemos hacer para fomentar la creatividad? Provea la información necesaria para llevar a cabo las actividades. Y todos estos pasos, si los analizas con calma y con cuidado, te vas a dar cuenta que están relacionados. Por lo tanto, si queremos que el estudiante solucione los problemas correctamente, tenemos que darle la información necesaria para llevar a cabo las actividades al estudiante. Por ejemplo, ¿qué libro vamos a estudiar? ¿Qué pasaje vamos a estudiar de ese libro? ¿Qué verso vamos a estudiar de ese pasaje? Las definiciones que pueda tener una palabra que no está clara en ese pasaje. ¿Qué se persigue con el estudio de ese pasaje? ¿Cuál es la aplicación de ese pasaje a nuestra vida diaria y a nuestra fe y al servicio que debemos tener como creyentes? Estos son solamente ejemplos del tipo de información que debemos de proveer al estudiante. Y por último, en fomentando la creatividad, provea los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades. Es posible que, como les mencionaba, con el estudio de un mapa, que usted necesite distribuir los mapas. Es posible que en la era tecnológica de hoy sencillamente le dé un link donde ellos puedan pulsar ese link y sencillamente ver allí un mapa electrónico donde se van identificando cada uno de los lugares de una manera interactiva. Pero sean cuales sean los materiales necesarios, usted debe de proveerlos. Y sé que tal vez estás pensando y estás meditando que una clase así conlleva mucha preparación y mucha planificación. Este es uno de los elementos que vamos a tomar en consideración en las próximas clases cuando estemos estudiando acerca del diseño de la clase. Ciertamente, si tú deseas ser un maestro dinámico y un maestro eficiente,
debes de tener una clase dinámica y por lo tanto debes de separar tiempo suficiente para que puedas planificar tu clase. ¿Qué más debemos hacer? Debemos de ofrecer alternativas tanto para las actividades como para las tareas. No escribas tus actividades en piedra, como dice un refrán. Sé flexible y no ofrezcas una sola alternativa, sino que ofrece una o más alternativas para las actividades como para las tareas que tú puedas darle a este grupo y a los estudiantes, de manera que cada uno de los niveles de aprendizaje de cada estudiante pueda ubicarse en la actividad que se aplique o que se ajuste o que sea adecuada para esa edad y para esa mentalidad. Número 2, apoya a los estudiantes y sea accesible. El maestro debe tener una actitud y debe tener una comunicación positiva con sus estudiantes. Debe de apoyarlos. No porque el estudiante tal vez de primera instancia no logró aceptar o no logró contestar la pregunta o la actividad o solucionar el problema de una manera correcta, vamos a hablar negativamente de él, especialmente en frente de los demás estudiantes, sino que usted debe ser positivo y debe de apoyarlo. Y además de eso, usted como maestro debe ser accesible a la clase. Que no lo vean como que usted está en un pedestal, en una élite donde no se puede dirigir a usted o no puede hacerle una pregunta por más sencilla que sea, sino que usted le dé la oportunidad y abra la puerta para que el estudiante pueda llegar donde usted, hacerle una pregunta, bien sea en el salón de clases o bien sea después de la clase, donde el estudiante tal vez se sienta más cómodo para hacerle un acercamiento. Además, provea oportunidades para que los miembros del grupo puedan compartir sus experiencias y los resultados de su trabajo. Uno de los mecanismos más provechosos es que los miembros de ese grupo puedan compartir sus experiencias con los demás y puedan compartir los resultados del trabajo que realizaron y compartan los descubrimientos de esa tarea que llevaron a cabo. Pueden enumerar los pasos que tomaron para llegar a la tarea y cuáles son los resultados de obtener ese resultado y cómo lo van a aplicar a su vida. De manera que cada una de estas premisas usted debe irlas aplicando dependiendo el grupo, la edad y el tiempo que tiene para que así sus clases sean más provechosas. Debe de nutrir la fe de sus estudiantes. Este es el punto clave de la educación cristiana, porque la meta de la educación cristiana es ayudar a que el estudiante madure en la fe y haya cambio en su vida. Por lo tanto, debe de ayudar a los estudiantes a relacionar el tema de estudio con sus propias experiencias personales, necesidades e intereses. Es posible que un estudiante esté enfermo o tenga un familiar que esté enfermo, y si usted está hablando acerca de tal vez la mujer del flujo de sangre y presentando el milagro que ocurre cuando aquella mujer tocó el borde del manto del vestido de Jesús, pues relacione cómo la fe nos ayuda a nosotros a vencer las enfermedades y cómo Cristo está presente para también hacer milagros en la vida de sus estudiantes. Porque cada estudiante, repito, va a mostrar interés en lo que le preocupa y en lo que está viviendo en su vida personal. Usted puede estar hablando acerca de un tema buenísimo, pero si el estudiante no encuentra una conexión entre ese tema y su vida, va a perder el interés en la clase. Exhorte a los estudiantes a compartir sus intereses, creencias, valores y esperanzas. Debemos de hacer esto porque cuando exhortamos a los estudiantes a compartir sus experiencias, vamos a ver
que nuestra sociedad está sufriendo de una gran y extensa crisis de valores. Y hay quienes dicen que todo es relativo, que nada es bueno, que nada es malo y que debemos de buscar nuestro propio beneficio, dejando que el bien de los demás ocupe un segundo o tercer plano. Pero si nosotros como iglesia vamos a enfrentar esa crisis de una forma eficaz, debemos de fomentar la discusión sobre estos temas. Por ejemplo, podemos hacer preguntas como estas. ¿Qué valores nos enseña el Evangelio? ¿Cómo podemos determinar si algo es benéfico o perjudicial? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué podemos hacer para buscar el bien común? ¿Ve? Y fíjense ustedes que una de las herramientas más eficaces para facilitar la discusión de asuntos morales y de asuntos éticos es el uso de casos de estudio. Podemos traer el estudio de un caso específico y enumerar las creencias, los valores y las esperanzas que tiene cada uno de esos casos, y así vamos a fomentar a que los estudiantes compartan con nosotros cuáles son sus intereses, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuáles son sus esperanzas, y ahí entonces podemos impartir los valores y los principios bíblicos de fe que nos enseña la Biblia, y el estudiante va a ser más receptivo a lo que le estamos presentando. El maestro debe exhortar a sus estudiantes a orar los unos por los otros. Este es un punto bien importante. Debemos de exhortar a los estudiantes a que oren los unos por los otros, y esto lo podemos hacer teniendo periodos breves de oración en la clase donde algunos de los estudiantes puedan presentar sus necesidades, bien sea al principio, bien sea al final, o que nosotros animemos a los estudiantes y los exhortemos a que oren los unos por los otros en sus oraciones privadas y en sus oraciones en su casa. Una de las prácticas también que debe tener el maestro es orar por sus estudiantes consecutivamente, consecuentemente, todo el tiempo, porque en la medida en que vas orando por tus estudiantes, el Espíritu de Dios te va a dar a ti la palabra necesaria para ese momento dado, y va a hacer que el propio Espíritu de Dios desarrolle un crecimiento en conocimiento, en, valga la redundancia, en estos estudiantes, para que puedan poner en práctica la fe. Así que es bien importante la oración, bien importante la oración. Muy bien, hemos llegado entonces, después de haber discutido todos estos puntos, a la tarea. Pero antes de entrar a la tarea, quiero hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido hoy. Y esto es necesario porque en este tiempo tecnológico y virtual, pues es muy híbrido presentar clases de esta manera, y es necesario repasar, porque en la repetición es que hay enseñanza. Así que hoy aprendimos que un ministerio de enseñanza es algo que es bíblico, que la enseñanza es un ministerio, más bien la enseñanza es un ministerio, y que cuando hablamos de ministerio llegamos a la conclusión de que la enseñanza es un don impartido por el Espíritu Santo, y el que acepta enseñar está aceptando que está ejerciendo ese don para el Señor. ¿Qué más vimos? Estuvimos discutiendo entonces las características o cualidades de un educador cristiano, y estuvimos enumerando un sinnúmero de ellas que están en cada una de las transparencias, y las puedes estudiar para no ser repetitivo en este momento entonces de más, y así repasar todo lo que hemos aprendido hoy. Así que llegamos a la tarea, y en esta ocasión vamos a ver que la tarea tiene dos partes. Número uno, una pregunta que lee así: ¿por qué la educación cristiana es considerada un ministerio? Y la número dos, enumere las características de un educador cristiano. Enumere las características de un educador cristiano. Por último,
quiero mencionarles que, como siempre, la bibliografía que estoy utilizando, entre otros libros, el libro del doctor Pablo Jiménez, Principios de la Educación Cristiana. También he utilizado un libro muy precioso que se viene utilizando por muchos años en algunos de los institutos bíblicos de nuestras organizaciones, Métodos de Enseñanza, por Luisa J. de Walker. Así que es un libro también muy, muy útil, que lo puedes obtener en cualquier lugar que vendan libros cristianos. Así que esto es todo por hoy. Espero que haya sido de provecho esta clase. Completa tu tarea, házmela llegar por correo a fanparalasnaciones@gmail.com. La repasaré, la revisaré y te daré a vuelta de correo una contestación de lo que has hecho. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló una vez más tu hermano y amigo Mickey Rivera. Será hasta una próxima ocasión.